Hola chiquillos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien y que estén sanos. Eso es lo primero. Chiquillos, la semana pasada estuvimos hablando sobre los filósofos jónicos. No sé si se acuerdan, ¿cierto? Dijimos que los presocráticos se dividían en dos tipos, los jónicos y los itálicos, que iba a depender del lugar en el que vivían, pero además de eso, que unos vivían en Jonia y los otros en la península itálica. Pero además de eso, tienen estos dos grupos de presocráticos tienen características en común. Dentro de sí mismos, claro. Por ejemplo, los jónicos, dijimos, tenían su arjé, era mucho más tangible, buscaban como elementos de la naturaleza, incluso más cientificistas, así se les llama también. En cambio, los filósofos itálicos que se ubicaban en la península itálica, eh, su arjé es un poco más abstracto, es un poco más metafísico. Entonces, en eso también se distinguen. Hoy día vamos a hablar sobre los filósofos itálicos, ya que es entonces el segundo grupo de los presocráticos. Los filósofos itálicos. Bueno, ustedes sabrán por qué se llaman itálicos, ¿cierto? Porque están en la península itálica, que es donde actualmente está Italia, que es acá. Esta es la península itálica. Los filósofos itálicos, chiquillos, tienden a ser más metafísicos. ¿Y a qué nos referimos con metafísicos? Ya que esa palabra ya suena como extraña. Los filósofos itálicos tienden, su arjé es mucho más abstracto, es decir, no es algo tan concreto como los otros filósofos que se acuerdan que era el agua, el viento, o incluso, bueno, no vimos todos, pero hay unos que dicen que son los 4 elementos, como el agua, el viento, el aire y el fuego. Son mucho más concretos. En cambio, los filósofos itálicos no, como que alcanzaron un nivel de abstracción mayor, ¿ya? Y por eso también quizá son escuelas como más grandes y quizá más importantes. Bueno, no son tantas, algunas, pero igual es como un poco más compleja la manera en que ellos entienden el mundo, y eso es lo que vamos a ver hoy día. Y nuevamente se ubican en la península itálica. A ver, ¿dónde está acá? Ah, yo les había dicho que Pitágoras aparece aquí porque luego se cambiaron, ¿cierto? Porque Pitágoras nace en Samos, pero la escuela pitagórica como tal está acá. Entonces, claro, acá se aparece Pitágoras porque es Pitágoras de Samos. Sin embargo, él después se traslada acá, a la península itálica, y acá se crea la escuela pitagórica, que es esa la escuela que vamos a ver. Los pitagóricos. Yo sé que esta imagen podría parecer como de Jesús, parece como muy cristiana. Sin embargo, es la escuela pitagórica. Fíjense que están tocando música, porque de hecho los pitagóricos admiraban mucho la música porque tiene mucho que ver con las matemáticas. Y eso es lo que vamos a ver ahora. La principal escuela entonces va a ser la pitagórica. A ver, algunas características de la escuela pitagórica. Esta escuela, chiquillos, es una escuela que se caracteriza por... Ah, bueno, acá está Pitágoras, que es el fundador, ¿ya? Pitágoras de Samos. Él es el fundador de la escuela pitagórica y fue un gran matemático y fue un gran físico también y astrónomo, como sabrán, y un gran filósofo y pensador. ¿Cuáles son las características generales de esta escuela? La primera es que es una escuela que fue súper mística y espiritual. A diferencia de las otras, de los filósofos que vimos la semana pasada, que son los jónicos, los pitagóricos son una escuela que son están súper enfocados en todo el ámbito espiritual y en vivir la vida de una manera bien espiritual. ¿Por qué? Porque creen que el alma es lo que hay que alimentar, que a eso es a lo que vamos a apuntar. Los pitagóricos estudian el saber en general y en especial la astronomía y las matemáticas. De hecho, todos conocemos a Pitágoras por las matemáticas, pero Pitágoras era mucho más que matemático, era un filósofo, ¿ya? Es decir, estudiaba todo el saber y las matemáticas era un área, solamente que trascendió en la historia por las matemáticas. Pero en filosofía, más que conocido por las matemáticas, es conocido por su escuela pitagórica, que tuvo mucha importancia. ¿Por qué tuvo tanta importancia la escuela pitagórica? Porque cuando veamos a Platón, nos vamos a dar cuenta que la teoría platónica tiene mucho de los pitagóricos, porque Platón fue influenciado de manera casi directa por los pitagóricos, ¿ya? De hecho, era un seguidor y admirador de los pitagóricos.
Además de todo esto, la escuela creía, los pitagóricos nos referimos, ¿cierto? Creían en el alma. Ellos creían que el alma era algo que había que alimentar. Por eso, ¿y de qué manera se alimenta el alma? A través de una ética, a través de ser buena persona, a través del conocimiento, a través de la sabiduría. ¿Y qué es lo que no hay que alimentar tanto? El cuerpo. ¿Por qué? Porque ellos querían que el alma tome más relevancia en la vida más que el cuerpo. Entonces, el cuerpo le daban lo justo y necesario. De hecho, se caracteriza porque se alimentaban súper poco, comían súper frugalmente, comían lo justo, se alimentaban como de frutos secos, de algunas frutas y nada más. Y comían lo justo y necesario para sobrevivir. De hecho, tenían una rutina así como que se levantaban súper temprano, meditaban mucho, una rutina súper espiritual que estaba centrada toda en alimentar el alma. Así que esta escuela, perdón, que es la pitagórica, es una de las escuelas como más importantes y es súper entretenida e interesante esta escuela. A mí me gusta bastante. Seguimos en el otro video, por si se acaba este.